¿Alguna vez te fijaste cómo algunas montañas parecen cuchillos gigantes cortando el cielo, mientras otras tienen ese formato redondeado, casi como colinas gigantes cubiertas de vegetación? A primera vista, parece solo una diferencia de paisaje, un detalle estético de la naturaleza. Pero la verdad es mucho más interesante. Cuando miramos una montaña, estamos mirando su edad. Sí, las montañas envejecen. Y su forma funciona casi como marcas del tiempo esculpidas en la mismísima roca. Algunas todavía son jóvenes, violentas e inestables. Otras ya fueron gigantes agresivos en el pasado, pero pasaron millones de años siendo lentamente desgastadas hasta quedar suaves y redondeadas. Es como comparar a un adolescente lleno de energía con un señor tranquilo sentado en la vereda mirando el tiempo pasar. Solo que a escala geológica. Todo arranca con una batalla descomunal pasando bajo nuestros pies. La corteza terrestre no está fija. Está formada por enormes placas tectónicas que se están moviendo constantemente. Lentamente, es verdad, pero con una fuerza absurda. Y cuando dos de estas placas chocan, el impacto es tan gigantesco que el suelo literalmente se arruga. Las rocas son empujadas hacia arriba. El continente se dobla sobre sí mismo. Y nacen las montañas. Así fue como surgieron gigantes como el Himalaya y los Alpes. Regiones donde la Tierra todavía está peleando consigo misma hasta el día de hoy. Estas montañas altas, puntiagudas y dramáticas, son las jóvenes del planeta. En términos geológicos, acaban de nacer. El Everest, por ejemplo, sigue creciendo algunos milímetros por año porque la placa de la India todavía está presionando a Asia. La montaña literalmente sigue siendo empujada hacia arriba en este mismísimo momento. Y quizás eso explique por qué las montañas jóvenes tienen ese aspecto tan agresivo. Picos afilados. Paredones casi verticales. Valles profundos. Todavía no tuvieron tiempo de envejecer. Pero hay un detalle importante en esta historia. La naturaleza odia los extremos. Y ahí es donde entra el segundo gigante de esta batalla. La erosión. Porque mientras las fuerzas tectónicas trabajan levantando montañas, el viento, la lluvia, los ríos, el hielo y los cambios de temperatura trabajan silenciosamente intentando destruirlas. Día tras día. Siglo tras siglo. Millón tras millón de años. El hielo se mete en las rajaduras de las rocas, se congela y se expande lentamente, rompiendo pedazos enteros de las montañas. La lluvia arrastra sedimentos. Los ríos excavan valles. El viento actúa como una lija gigante desgastando las superficies expuestas. La tierra crea, y el tiempo desgasta. Es casi una disputa infinita entre construcción y destrucción. Y el tiempo siempre gana. Por eso las montañas muy antiguas tienen formas completamente diferentes. Toma como ejemplo la Serra do Mar, en Brasil, o los Montes Apalaches, en Estados Unidos. Hoy se ven suaves, cubiertos de vegetación y relativamente bajos. Pero hay algo impresionante en esto. En el pasado, estas montañas ya fueron gigantes tan imponentes como el Himalaya moderno. Solo que tuvieron cientos de millones de años siendo lijadas por la naturaleza. El tiempo le sacó los picos afilados. Desgastó los paredones. Transformó acantilados violentos en relieves suaves. Es como si la Tierra hubiera usado una lija cósmica durante eras enteras. De hecho, si la erosión tuviera redes sociales, probablemente postearía algo como: tranquilos, yo me encargo. Y se encargaría de verdad. Solo que le llevaría unos millones de años. Y quizás sea justamente eso lo que hace las montañas tan fascinantes. Guardan las cicatrices del tiempo. Cada valle, cada roca rota y cada pico redondeado cuenta una historia geológica gigante. Una historia de choques continentales, cambios climáticos y fuerzas naturales trabajando sin descanso. Cuando aprendemos a mirar el formato de las montañas, empezamos a ver algo más allá del paisaje. Pasamos a ver la edad. Una montaña puntiaguda generalmente revela juventud geológica. Una montaña redondeada casi siempre delata una larga historia de erosión y desgaste. El horizonte se vuelve un archivo del pasado de la Tierra. Y quizás esto cambie por completo nuestra percepción sobre el planeta. Porque solemos ver a las montañas como símbolos de permanencia. Como estructuras eternas e inmóviles. Pero la realidad es que ellas también están cambiando todo el tiempo. Incluso ahora. En este exacto momento, el viento está desgastando algún pico. La lluvia está removiendo sedimentos. Un río está excavando lentamente una ladera. Y alguna cadena montañosa, en algún lugar del planeta, está creciendo mientras otra desaparece. La Tierra nunca para. Construye.
Destruye. Remodela continentes lentamente ante un reloj geológico tan gigantesco que la vida humana parece apenas un instante. Quizás sea por eso que mirar las montañas nos despierta algo tan fuerte por dentro. Porque parecen eternas. Pero, en el fondo, son solo etapas temporales de la propia Tierra. Gigantes envejeciendo lentamente frente al cielo. Ahora vamos a hablar de las montañas ancianas. Las viejitas del planeta. Esas que ya estaban acá mucho antes de que los seres humanos existiéramos, y que probablemente van a seguir acá mucho después de nosotros. Mientras las montañas jóvenes impresionan por la altura y por la agresividad, las montañas antiguas cuentan una historia diferente. Una historia sobre el tiempo. Mucho tiempo. Porque si las montañas puntiagudas son el resultado bruto de la fuerza tectónica, las montañas redondeadas son el triunfo silencioso de la paciencia de la naturaleza. Cuando una cadena montañosa deja de crecer, porque el choque entre las placas tectónicas desacelera o simplemente termina, pierde su principal defensa. A partir de ese momento, empieza una batalla lenta e inevitable contra la erosión. Y a diferencia de las explosiones violentas que crean montañas jóvenes, la erosión trabaja en silencio. Sin apuro. Pero sin parar jamás. Imagínate la lluvia y el viento funcionando como una lija infinita pasando sobre las rocas durante millones de años. Parece poco a corto plazo. Pero en la escala geológica, es devastador. En las montañas jóvenes, los paredones son tan inclinados que el agua baja violentamente por las laderas, arrancando piedras, provocando deslizamientos y excavando valles profundos. Es un ambiente bruto, inestable y peligroso. En cambio, en las montañas antiguas, todo cambia. El relieve se vuelve más suave. Las laderas pierden inclinación. La gravedad ya no puede arrancar bloques gigantes de roca con tanta facilidad. Y de a poco, ese paisaje dramático se empieza a transformar. Las puntas afiladas desaparecen primero. Los bordes se van desgastando lentamente. Es exactamente como una piedra siendo lijada una y otra vez hasta quedar lisa. De hecho, la naturaleza básicamente inventó el antes y después millones de años antes de que existiera Internet. Anda a saber, si el viento tuviera canal de YouTube, seguro te subía un tutorial de cómo limar un pico en 3 millones de años. Y quizás lo más interesante sea darse cuenta de que la erosión no trabaja sola. Hay otro personaje extremadamente importante en este proceso, la vida. Porque en las montañas antiguas, el suelo ya tuvo tiempo suficiente para acumularse. Y donde hay suelo, la vegetación empieza a dominar. Los árboles crecen. Las raíces se esparcen. Musgos, plantas y microorganismos empiezan a ocupar cada rajadura disponible. Anda a saber, si el viento tuviera canal de YouTube, seguro te subía un tutorial de cómo limar un pico en 3 millones de años. Y lo que parece solo un paisaje lindo esconde un proceso químico poderoso. Las raíces liberan sustancias naturales que ayudan a descomponer lentamente las rocas. El agua se infiltra en esas fisuras. Los minerales se empiezan a disolver. El granito duro se va transformando en sedimento y suelo fértil. Es casi como si la propia vida se estuviera digiriendo a la montaña de a poco. La naturaleza primero levanta gigantes, y después manda al tiempo y a la vegetación para desmontarlos lentamente. Es como si estuviéramos mirando los esqueletos de antiguas montañas gigantescas. Los picos desaparecieron. Las partes más altas fueron removidas por la erosión. Y quedaron solo las bases redondeadas que lograron resistir al tiempo. Pero aún desgastadas, estas montañas todavía guardan cicatrices profundas de la violencia que las creó. Dentro de las rocas hay registros de antiguos choques continentales, presiones absurdas y temperaturas extremas que pasaron mucho antes de que existieran los dinosaurios. El viento no tiene músculos. La lluvia parece inofensiva. Las plantas crecen despacio. Pero juntos, logran desarmar cordilleras enteras. Porque las montañas antiguas muestran que no siempre la fuerza más poderosa es la más violenta. A veces, lo que realmente transforma al mundo es lo que trabaja en silencio, un grano a la vez, durante millones de años. ¿Por qué esta diferencia entre montañas jóvenes y viejas es tan absurda de mirar? Porque la silueta de una montaña funciona casi como su partida de nacimiento. Es uno de los indicadores más precisos que usan los geólogos para entender hace cuánto tiempo surgió esa formación. Las montañas jóvenes, como el Himalaya o los Alpes, tienen esos picos dramáticos y afilados porque la tectónica todavía está ganando la pelea.
Las placas tectónicas siguen empujando la corteza hacia arriba más rápido de lo que la erosión logra desgastarla. Es como intentar cortarle el pelo a alguien mientras le sigue creciendo sin parar. La lluvia lo intenta, el viento también, pero la montaña simplemente sigue subiendo. Por eso estas cordilleras se ven tan agresivas. Todavía están en fase de crecimiento, llenas de energía, inestabilidad y relieve bruto. Son prácticamente los fisicoculturistas de la geología, altas, exageradas y claramente obsesionadas con la altitud. En cambio, las montañas antiguas cuentan otra historia. En los Apalaches, en Estados Unidos, o en las sierras brasileñas, la tectónica prácticamente terminó su turno hace millones de años. Y cuando pasa eso, la erosión finalmente toma el control de la situación. A partir de ahí, arranca un trabajo lento, silencioso y extremadamente eficiente. La lluvia desgasta. El viento corroe. Los ríos arrastran sedimentos. Las raíces rompen las rocas por dentro. Y de a poco, cada punta afilada va desapareciendo. La erosión funciona casi como ese empleado de recursos humanos del planeta. Llega despacio, habla bajo, pero tarde o temprano te echa a cualquier pico arrogante que se le cruce por el camino. El resultado son montañas redondeadas, suaves y cubiertas de vegetación. No porque sean débiles, sino porque sobrevivieron el tiempo suficiente para ser moldeadas por el propio planeta. El tiempo no necesita correr para ganar. Al mirar hacia el horizonte, nos damos cuenta de que no estamos viendo solamente piedras apiladas por la naturaleza. Estamos mirando un verdadero reloj geológico, donde la forma de las montañas funciona como una aguja capaz de revelar la edad de ese paisaje. Nacen de manera violenta, crecen en medio del caos de las placas tectónicas, y después, pasan millones de años siendo lentamente moldeadas por la paciencia silenciosa de la erosión. Es casi una disputa entre el gimnasio y la jubilación geológica. Las montañas jóvenes todavía están en su mejor momento, intentando crecer, llamar la atención y tironear el cielo con sus picos afilados. En cambio, las antiguas parecen haber aceptado la edad y elegido una vida más tranquila, redondeadas y cubiertas de vegetación, como quien finalmente decidió dejar de pelear con el tiempo. Las montañas puntiagudas, como el Himalaya o los Alpes, representan juventud geológica. Todavía están en crecimiento. Todavía sienten la fuerza de los choques tectónicos y cargan con esa apariencia agresiva y dramática de algo recién formado. Por el contrario, las montañas redondeadas, como la Serra do Mar, la Mantiqueira o los antiguos Apalaches, son las veteranas del planeta. Sobrevivieron a cientos de millones de años de lluvia, erosión y cambios climáticos. Lo que vemos hoy no es un momento de esplendor, sino lo que quedó después de eras enteras siendo desgastadas lentamente. La geología es, en el fondo, la historia de una transformación eterna. El planeta construye. El tiempo desgasta. Y el ciclo continúa. La próxima vez que estés mirando por la ventanilla de un avión, subiendo un sendero o contemplando el horizonte a lo lejos, intenta hacerte una pregunta diferente. ¿Esta montaña todavía está creciendo? ¿O ya está descansando después de una larga vida geológica? La respuesta está escondida en cada curva suave, y en cada punta afilada dibujando el cielo.